A las 3 de la madrugada escuché a mi esposo planear por teléfono. Mañana la saco de esta casa para siempre. Sentí cómo la traición me partía el alma, pero mantuve la calma, esperé a que colgara, y entonces hice una llamada que cambiaría todo. La risa de Rodrigo atravesó la puerta del estudio como un cuchillo. Sofía se quedó paralizada en el pasillo, descalza, con el vaso de agua temblando en su mano. En 3 días ejecutamos el plan, amor. La saco de esta casa para siempre. Las piernas de Sofía dejaron de responderle. Los papeles ya están listos. Le hice firmar todo haciéndole creer que eran renovaciones del seguro. El vaso cayó al suelo. No se rompió, solo rodó en silencio sobre la alfombra persa. Sofía se acercó a la puerta entreabierta del estudio. Por la rendija, vio a su esposo de 11 años sonriendo a la pantalla de su computadora en videollamada. Legalmente no tiene nada, Luciana. El viernes a esta hora tú estarás eligiendo cortinas para nuestra recámara. Una mujer joven apareció en la pantalla. Rubia, hermosa, radiante. ¿Y si se pone histérica? Ya contraté 4 guardias de seguridad privada. La sacaré en pijama si es necesario. Rodrigo se recostó en su silla de cuero, satisfecho consigo mismo. La tonta de Sofía firmó hasta su propia sentencia de muerte financiera. ¿Quién abandona una carrera brillante por un hombre? Luciana soltó una carcajada. Una idiota. Mi idiota favorita por 10 años. Pero ya me aburrí de jugar. Sofía sintió que el piso se abría bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control, pero su cuerpo permaneció inmóvil, congelado en ese momento de destrucción absoluta. ¿Cuánto calculaste que tiene todo? La casa vale unos 25 millones de pesos. Las propiedades que puse a mi nombre usando su firma, otros 30. El terreno de Oaxaca que heredó de su abuela, 8 millones. En total, estoy hablando de más de 60 millones. Y ella se queda con nada, cero, el aire que respira. Rodrigo besó sus dedos y los puso sobre la cámara. Te amo, bebé. En 3 días comenzamos nuestra vida real. La videollamada se cortó. Sofía retrocedió en silencio, paso a paso, hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo. Se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. 10 años. 10 años de su vida. Las imágenes comenzaron a bombardear su mente como metralla. El día que conoció a Rodrigo en aquella conferencia legal donde él era panelista inversionista, tan seguro de sí mismo, tan encantador. Eres demasiado brillante para estar encerrada en un despacho 16 horas al día. Eso le había dicho durante su primer café juntos. Conmigo nunca te faltará nada. Yo seré tu seguridad. Y Sofía le había creído. Sofía, la abogada corporativa con futuro prometedor en el despacho más prestigioso de la Ciudad de México, había renunciado a todo por él. Su jefa le había advertido aquel día terrible. Las mujeres que abandonan su independencia económica siempre lo lamentan, Sofía. Pero Sofía había estado tan enamorada, tan segura de que construían algo juntos. Es solo la renovación del seguro de la casa, mi amor. Firma aquí. ¿Cuántas veces había firmado documentos sin leer? ¿Cuántas veces él le había puesto papeles enfrente mientras ella preparaba el desayuno o revisaba su teléfono? Confío en ti. Esas 3 palabras la habían destruido. Sofía apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. El dolor físico la ancló de regreso a la realidad. Miró su reloj. 3:12 de la madrugada. Tenía 72 horas antes de que su mundo terminara oficialmente. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido por una década, comenzó a despertar. Era su voz de abogada, esa voz fría y calculadora que había silenciado por amor. Rodrigo cometió un error. Sofía se puso de pie lentamente. Un error fatal. Se dirigió a la habitación con pasos silenciosos, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos en la casa podrían escucharlo. Rodrigo seguía en su estudio, probablemente enviándole mensajes a su amante, saboreando su victoria anticipada. Sofía se sentó en el borde de la cama y abrió el cajón de su buró. Allí, guardada desde hace años, estaba una tarjeta con letras doradas. Licenciado Javier Solís, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Su padrino. El hombre que le había enseñado a amar las leyes desde que era niña. El hombre al que no había llamado en 2 años,
porque Rodrigo siempre tenía excusas para cancelar las visitas. Está muy ocupado, Sofía. No lo molestes con nuestras cosas. Ahora Sofía entendía por qué Rodrigo la había alejado sistemáticamente de todos sus contactos del mundo legal. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas. Marcó el número privado que su padrino le había dado el día de su boda. Para emergencias, mija. Para cuando necesites ayuda de verdad. Este era ese momento. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la voz ronca de sueño de Javier la hizo sollozar. Padrino. ¿Sofía? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Mi vida está por destruirse en 72 horas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego la voz de Javier se volvió completamente alerta. Dime todo, absolutamente todo. Y Sofía, escúchame bien. ¿Conservaste tu cédula profesional? Sofía parpadeó confundida. Sí, nunca la cancelé oficialmente. ¿Por qué? Porque significa que todavía eres abogada, y una abogada puede defenderse a sí misma. La esperanza comenzó a filtrarse a través del dolor. Padrino, ¿puedo detener esto? No solo puedes detenerlo, Sofía, vas a destruirlo. Sofía cerró los ojos y respiró profundo por primera vez en horas. Necesito que esto quede entre nosotros por ahora. Rodrigo no puede saber que estoy preparando algo. Entendido. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 días. Suficiente. Ahora escucha con atención cada palabra que voy a decirte. Sofía tomó papel y pluma de su buró. Sus manos ya no temblaban. La abogada que había sido, la mujer fuerte que había enterrado por amor, estaba regresando de entre los muertos y venía con sed de justicia. Rodrigo había cometido el error de subestimar a la mujer a la que intentaba destruir. Pronto descubriría que no hay furia más peligrosa que la de una mujer traicionada con las herramientas legales para defenderse. En el estudio, Rodrigo apagó su computadora y se desperezó satisfecho. En 3 días sería libre, rico, y comenzaría su vida con Luciana. O eso creía, porque mientras él soñaba con su futuro perfecto, Sofía ya estaba escribiendo el primer capítulo de su destrucción. 2. La voz de Javier sonaba firme a través del teléfono, como un salvavidas en medio del naufragio. Sofía, necesitas pruebas, todo lo que puedas conseguir en las próximas horas. ¿Cómo entro a su estudio sin que se despierte? ¿Todavía toma esas pastillas para dormir? Sofía recordó las pequeñas cápsulas azules en el baño de Rodrigo. Sí, 2 cada noche desde hace años. Entonces duerme profundo. Tienes tiempo. Respira, mija. Eres abogada. No lo olvides. Pero Sofía había pasado 10 años olvidándolo. Se puso de pie y caminó hacia el baño compartido. Rodrigo roncaba suavemente en la oscuridad de la recámara principal, ajeno a la tormenta que se gestaba. Sofía se lavó la cara con agua fría. La mujer en el espejo tenía los ojos hinchados, pero la mandíbula apretada con determinación. Nunca firmaste la baja de tu cédula profesional, ¿verdad? No. Siempre pensé que tal vez algún día... Entonces técnicamente sigues siendo abogada titulada, eso nos da ventajas. Sofía regresó sigilosamente al pasillo. La puerta del estudio seguía entreabierta, como una invitación al infierno. Padrino, tengo miedo. El miedo es tu aliado ahora. Te mantiene alerta. Entra y copia todo. Sofía empujó la puerta con el corazón desbocado. El estudio olía a whisky caro y traición. La computadora de Rodrigo seguía encendida, la pantalla en modo de suspensión. Necesito su contraseña. ¿Tienes una USB? Sí. Bien, primero busca documentos, cualquier cosa relacionada con propiedades, transferencias bancarias, firmas. Sofía abrió los cajones del escritorio con manos temblorosas. El primer cajón contenía estados de cuenta bancarios. Sofía fotografió cada página con su teléfono. El segundo cajón estaba lleno de escrituras de propiedades que Sofía nunca había visto. Un departamento en Cuernavaca, una casa en Querétaro, un local comercial en Guadalajara, todos adquiridos en los últimos 3 años, todos con su firma al calce. No recuerdo haber firmado esto. Porque te manipuló, Sofía. Te hizo firmar pensando que eran otros documentos. La rabia comenzó a hervir en el estómago de Sofía, mezclándose con la náusea. Siguió fotografiando, página tras página, hasta que sus dedos dolieron. Luego se sentó frente a la computadora.
La pantalla cobró vida con un simple movimiento del mouse. No había contraseña. Rodrigo se sentía tan seguro en su propio castillo que no protegía nada. Estoy dentro. Busca correos electrónicos, búsquedas bancarias, cualquier comunicación con esa mujer. Sofía abrió el cliente de correo. La bandeja de entrada era un mapa de la traición. Docenas de correos de Luciana Ortega, la arquitecta de su empresa. Sofía abrió el más reciente. Mi amor, ya compré el vestido para cuando seas oficialmente mío. Color marfil, como una novia. Aunque técnicamente serás divorciado, no viudo. LOL. El LOL fue como una bofetada. Sofía siguió leyendo, bajando en la cronología de mensajes. 3 años. Llevaban 3 años planeando esto. Entonces vio algo que detuvo su corazón. Una carpeta en el escritorio digital llamada Plan S. Padrino, encontré algo. ¿Qué? Una carpeta llamada Plan S. Creo que la S es por Sofía. Ábrela. Sofía hizo doble clic. La carpeta contenía un documento de Excel con un calendario detallado de 8 meses. Cada fila era una fecha, cada celda un paso del plan para despojarla. 15 de junio. Sofía firmó transferencia Depto Cuernavaca, pensando que era declaración anual de impuestos. 22 de julio. Sofía firmó renuncia de derechos sobre negocio inmobiliario, creyendo que era actualización del testamento. 8 de septiembre. Sofía puso terreno Oaxaca como garantía para préstamo temporal que nunca existió. Cada línea era una puñalada. Cada fecha, un momento donde Sofía había confiado ciegamente. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el teclado. No puedo creer que fui tan estúpida. No eres estúpida. Fuiste manipulada por un experto. Sofía copió la carpeta completa a su USB con dedos temblorosos. Luego vio otra carpeta. Videos personales. Algo le dijo que no debía abrirla, pero necesitaba saber todo. Hizo clic. El primer archivo de video se abrió automáticamente. La imagen la destrozó. Su propia recámara, su propia cama, Rodrigo y Luciana, enredados en las sábanas que Sofía había comprado en aquel viaje a Puebla. La fecha del archivo, 6 meses atrás. Sofía recordó esos días perfectamente. Había viajado a Guadalajara a cuidar a su madre enferma durante una semana. La voz de Luciana en el video era juguetona. ¿No te da miedo que regrese antes? Rodrigo rió entre las sábanas. Le di 2 pastillas para dormir en su té antes de que se fuera al tren. Está dopada durante todo el viaje. Sofía se tapó la boca para no vomitar. Rodrigo había drogado a su propia esposa para poder traicionar tranquilamente en su propia cama. Sofía, ¿qué encontraste? La voz de Javier la trajo de regreso. Un video, ellos, en mi cama, mientras yo cuidaba a mi mamá. Él me drogó, padrino. El silencio del otro lado fue aterrador. Cuando Javier habló de nuevo, su voz era de acero puro. Eso es agresión. Administrar sustancias sin consentimiento. Copia ese video ahora mismo. Sofía obedeció como autómata. Copió todo. Videos, fotos, documentos, correos. La USB se fue llenando de evidencia. Cada archivo un clavo en el ataúd de Rodrigo. Cuando terminó, miró el reloj. 5:47 de la mañana. Ya tengo todo. Bien. Ahora sal de ahí y vuelve a la cama. Actúa normal cuando despierte. No sé si pueda verlo sin... Tienes que poder. Solo 3 días más, Sofía. 3 días y él será quien no tenga dónde dormir. Sofía cerró todo cuidadosamente, dejando el estudio exactamente como lo encontró. Regresó a la recámara y se metió bajo las cobijas, lo más lejos posible de Rodrigo. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente corría a 1000 por hora. Los recuerdos comenzaron a bombardearla. Todas las veces que Rodrigo había sido dulce justo antes de pedirle firmar algo. Mi amor, te ves hermosa hoy. Por cierto, ¿puedes firmar esto? Es el formato del contador. O aquella vez, hace 2 años, cuando Sofía mencionó que extrañaba litigar. ¿Para qué quieres trabajar? ¿No te sientes realizada siendo mi esposa? Y Sofía había guardado silencio, sintiéndose culpable por querer más. Rodrigo había construido su jaula con besos y promesas, ladrillo a ladrillo. El teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Javier. Sofía, encontré algo en los registros públicos. Rodrigo tiene otras 3 demandas por fraude de socios previos.
todas silenciadas con acuerdos extrajudiciales y dinero ilícito. Esto no es solo divorcio, esto es criminal. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Su esposo no era solo un traidor, era un criminal serial. ¿Cuántas personas había estafado? ¿Cuántas vidas había destruido antes de la suya? Otro mensaje de Javier apareció. Tengo contactos en la Fiscalía Anticorrupción. Con esta evidencia podemos hundirlo. Pero necesito que me respondas algo, mija. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Sofía miró el techo en la oscuridad. Podía conformarse con recuperar la casa, divorciarse, seguir adelante, o podía hacer que Rodrigo pagara por cada mentira, cada manipulación, cada vida arruinada. Sus dedos se movieron sobre el teclado del teléfono. Quiero verlo destruido, padrino. Tan destruido como él intentó dejarme. Presionó enviar y esperó. La respuesta llegó en segundos. ¿Más destruido? Sofía sintió algo frío y duro cristalizarse en su pecho. Era su antigua yo, la abogada implacable que alguna vez fue. Más destruido. Javier respondió con un solo mensaje. Entonces prepárate, porque esto será guerra total y vamos a ganar. Sofía guardó el teléfono bajo la almohada. A su lado Rodrigo seguía roncando, soñando con su futuro perfecto. No sabía que su esposa acababa de firmar su sentencia de muerte profesional, social y financiera. El sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México. Era jueves. El viernes por la mañana comenzaría la destrucción. Sofía cerró los ojos pero no durmió. Pasó las siguientes 2 horas planeando cada movimiento, cada estrategia, cada golpe legal que asestaría. Rodrigo le había enseñado una lección valiosa esa noche. Nunca subestimes a la mujer a la que traicionas, especialmente si esa mujer es abogada. Sofía se levantó a las 7 de la mañana después de 2 horas de sueño intranquilo. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente estaba en modo de supervivencia. Se duchó con agua casi hirviendo, como si pudiera lavar la traición de su piel. Se vistió con cuidado, un vestido color vino que Rodrigo le había regalado en su aniversario. La ironía la hizo sonreír amargamente frente al espejo. Bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno favorito de Rodrigo. Chilaquiles verdes, café de olla, fruta picada. Sus manos se movían automáticamente mientras su cerebro repasaba cada detalle de la evidencia recopilada. Necesitaba actuar normal, completamente normal. A las 8 en punto, Rodrigo bajó las escaleras bostezando. «Buenos días, amor». Sofía se obligó a sonreír. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «¿Como bebé?» «Por supuesto que sí. Los traidores siempre duermen tranquilos». Rodrigo se sentó a la mesa y miró el desayuno con sorpresa genuina. «¿Chilaquiles? ¿A qué se debe tanta atención? ¿No puedo consentir a mi esposo?» La palabra esposo le quemó la lengua como veneno. Rodrigo sonrió y la jaló hacia él para besarla en la frente. El beso Judas. Sofía cerró los ojos para no temblar de asco. «Te ves hermosa hoy». «Gracias». Se sentó frente a él y fingió comer, aunque cada bocado era como tragar vidrio. «¿Qué planes tienes hoy?» Rodrigo tomó un trago de café completamente relajado. «Juntas con inversionistas todo el día. Probablemente llegue tarde». Mentira. Sofía sabía exactamente qué haría: reunirse con su notario corrupto para ultimar detalles del despojo. ¿Y mañana? Mañana también estaré ocupado. Tengo que cerrar varios asuntos importantes. Sofía asintió como la esposa obediente que él esperaba. ¿Y tú qué harás? Lo de siempre. Tal vez vaya de compras con Gabriela. Otra mentira. Sofía iría directo con el equipo legal que Javier estaba ensamblando. Rodrigo terminó su desayuno con evidente satisfacción. «Excelente, como siempre. Eres la mejor, Sofía». Se puso de pie y tomó su portafolio. «Te amo». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Sofía lo miró directo a los ojos. «Yo también». En ese momento, recordó otro desayuno, años atrás. Rodrigo le había presentado unos papeles mientras ella comía fruta. «Amor, el contador necesita que firmes esto. Es solo la declaración anual». Y Sofía había firmado sin leer, confiando ciegamente. Ahora sabía que ese documento había sido la transferencia del departamento en Cuernavaca. «¿Estás bien? Te ves distraída». La voz de Rodrigo la devolvió al presente. «Sí, solo un poco cansada. No dormí bien. Deberías descansar más». «Qué considerado. Qué buen esposo».
Rodrigo salió de la casa silbando. En cuanto la puerta se cerró, Sofía corrió al baño y vomitó todo el desayuno. Sus manos temblaban mientras se sujetaba del lavabo. El teléfono sonó. Era Javier. ¿Estás lista? Sí. Te espero en mi despacho en 1 hora. Contraté a la mejor abogada en derecho familiar de todo México. ¿Quién? Doctora Patricia Sandoval. Especialista en violencia económica de género. Cuando vea tu evidencia va a querer crucificar a Rodrigo. Sofía se lavó la cara y se retocó el maquillaje. Tomó la USB con toda la evidencia y salió de la casa. El trayecto al despacho de Javier en la colonia Juárez fue eterno. Cuando llegó, su padrino la recibió con un abrazo que la hizo llorar por primera vez desde la madrugada. Ya pasó lo peor, mija. Ahora viene la parte donde peleamos. La condujo a una sala de juntas, donde una mujer de unos 50 años revisaba documentos. Sofía, ella es Patricia Sandoval. La mujer se puso de pie y extendió la mano. Licenciada Duarte, Javier me contó tu situación. Su apretón de manos era firme, profesional. Seré directa. Lo que tu esposo hizo se llama violencia económica agravada. Con la evidencia que tienes, no solo recuperarás tus bienes, lo meteremos a la cárcel. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. Patricia la invitó a sentarse y abrió su laptop. Necesito que me cuentes todo cronológicamente. Cada documento que firmaste, cada transferencia, cada momento donde sientas que fuiste manipulada. Durante las siguientes 3 horas, Sofía narró su historia. Patricia tomaba notas sin interrumpir, su expresión volviéndose más dura con cada detalle. Cuando Sofía terminó, Patricia cerró su laptop. Sofía, ¿sabes cuántos casos como el tuyo veo al año? ¿Muchos? Demasiados. Pero la mayoría de las mujeres no tienen evidencia. Tú sí. Conectó la USB de Sofía a su computadora. Revisó cada archivo meticulosamente. Los correos, el calendario del plan S, los videos, las escrituras. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos brillaban con algo que parecía furia contenida. Esto es oro legal. Con esto tu esposo no tiene defensa posible. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar mis bienes? Patricia intercambió una mirada con Javier. Esa es la parte complicada. Un divorcio normal toma meses, a veces años. El corazón de Sofía se hundió. Pero tenemos 72 horas antes de que él ejecute su plan. Patricia sonrió por primera vez. Por eso vamos a solicitar medidas cautelares de emergencia. Javier tiene contactos en el juzgado familiar. Podemos presentar una demanda esta tarde con solicitud de protección urgente. ¿Protección? Embargo preventivo de bienes, orden de alejamiento, prohibición de disposición de propiedades. Básicamente, congelamos todo antes de que él pueda mover un solo peso. Javier se inclinó hacia adelante. El viernes en la mañana, cuando Rodrigo crea que te está sacando de tu casa, en realidad será él quien reciba una sorpresa. Sofía sintió una chispa de esperanza por primera vez. ¿De verdad podemos hacerlo? Ya lo estamos haciendo. Patricia abrió un documento en su pantalla. Aquí está el borrador de la demanda. Divorcio necesario por violencia económica y administración fraudulenta de bienes. Solicitud de medidas cautelares urgentes. Denuncia penal simultánea por fraude y administración desleal. Las palabras legales comenzaron a cobrar forma frente a los ojos de Sofía. Después de 10 años de silencio, su voz finalmente estaba siendo escuchada. Patricia trabajó sin parar durante el resto del jueves. Javier coordinó con jueces, fiscales y agentes judiciales. Sofía proporcionó cada detalle, cada fecha, cada firma fraudulenta. Al caer la noche, todo estaba listo. Mañana a primera hora presentamos todo. ¿Y luego? Luego esperamos la orden judicial. Con suerte la tendremos para el mediodía. Sofía regresó a su casa esa noche, sintiendo que caminaba sobre un alambre. Rodrigo llegó tarde, como había prometido, oliendo a perfume que no era el suyo. ¿Cómo estuvo tu día? Tranquilo. ¿El tuyo? Productivo, muy productivo. Se acostaron en silencio. Me siento sin... Rodrigo se durmió en minutos. Sofía pasó la noche mirando el techo, contando las horas. El viernes amaneció gris y frío. Sofía se levantó a las 6, se duchó, se vistió. A las 7, preparó el desayuno de nuevo. Rodrigo bajó a las 8:30, más alegre de lo usual. Hoy será un gran día.
No sabía cuánta razón tenía. A las 9 el teléfono de Sofía vibró. Un mensaje de Patricia. La orden fue aprobada. Los agentes salen en 20 minutos. Sofía respiró profundo. A las 9:40, Rodrigo recibió una llamada. ¿Sí? Perfecto. Llegas en 20 minutos. Sí, todo está listo. Colgó y miró a Sofía con una sonrisa. Tengo una junta aquí en casa. ¿Podrías darnos privacidad? Claro. Sofía subió a la recámara, el corazón latiendo como tambor. Se asomó por la ventana. A las 10:15, un auto se estacionó frente a la casa. Pero no era el notario de Rodrigo. Eran 4 agentes judiciales y una mujer en traje sastre. Patricia Sandoval. Rodrigo abrió la puerta con sonrisa confiada. ¿Sí? ¿Rodrigo Salazar Mendizábal? Sí, ¿quién pregunta? Patricia sacó un folder. Tiene una notificación judicial. Demanda de divorcio necesario, medidas cautelares de emergencia, embargo preventivo de bienes y orden de desalojo inmediato de esta propiedad. La sonrisa de Rodrigo se congeló. ¿Qué? Tiene 30 minutos para abandonar este domicilio. Rodrigo intentó cerrar la puerta. Un agente la detuvo con el pie. Señor, no haga esto más difícil. Esto es un error. Esta es mi casa. Esta casa está a nombre conjunto. Su esposa presentó una demanda con evidencia suficiente para que un juez ordenara su desalojo preventivo. Rodrigo volteó hacia las escaleras. Sofía. Ella bajó lentamente, cada escalón una victoria. ¿Qué hiciste? Una llamada, Rodrigo. Una sola llamada que cambió todo. La cara de Rodrigo pasó de la confusión a la comprensión y luego a la furia pura. Perra. Patricia dio un paso adelante. Señor Salazar, le recomiendo que guarde silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en el proceso legal. Rodrigo intentó marcar su teléfono. Mi teléfono no funciona. Javier había intervenido también su línea por orden judicial. Los siguientes 30 minutos fueron un caos controlado. Rodrigo empacó una maleta mientras gritaba amenazas y súplicas alternadamente. Los agentes documentaban cada bien de la casa. Patricia supervisaba todo con eficiencia militar. Sofía permaneció sentada en el comedor, terminando su café. Cuando Rodrigo bajó con su maleta, la miró con odio puro. «¿Vas a pagar por esto?» «Ya pagué, Rodrigo. Pagué con 10 años de mi vida, ahora te toca a ti». Los agentes lo escoltaron hacia la puerta. Los vecinos observaban desde sus ventanas. La humillación pública de Rodrigo era completa. Patricia se acercó a Sofía. Primera victoria. Pero esto apenas comienza. Esa tarde, el teléfono de Sofía recibió un mensaje desde un número desconocido. «¿Crees que ganaste, perra? Tengo fotos tuyas que destruirán tu reputación. Si no retiras la demanda, mañana están en todos los periódicos. Él y Luciana acababa de entrar al juego, y las reglas acababan de cambiar». Sofía le mostró el mensaje a Patricia sin decir palabra. La abogada leyó 2 veces antes de sonreír. «Esto es extorsión, delito federal. Acaba de cometer un error enorme. ¿Qué hago?» «Nada. Déjame manejar esto». Patricia tomó el teléfono de Sofía y escribió una respuesta. «Luciana, adelante. Publica lo que quieras. Yo también tengo material interesante para compartir». Era un farol, pero funcionó. 3 puntos suspensivos aparecieron en la pantalla. Luciana estaba escribiendo. Luego desaparecieron. No hubo respuesta. ¿Y ahora? Ahora investigamos quién es realmente Luciana Ortega. Patricia hizo una llamada. «Necesito investigación financiera completa. Luciana Ortega, 28 años, arquitecta. Sí, urgente». Colgó y miró a Sofía. «Si está amenazándote, significa que tiene algo que perder. Vamos a averiguar qué». Las siguientes 48 horas fueron una montaña rusa. El equipo de investigadores de Patricia descubrió que Luciana no era solo la amante, era cómplice financiera activa. «Mira esto». Patricia desplegó documentos frente a Sofía. Luciana firmó contratos como arquitecta principal de proyectos que nunca existieron. Facturas fraudulentas por 8 millones de pesos. ¿Lavado de dinero? Exacto. Rodrigo movía dinero ilícito a través de su empresa fantasma. Luciana recibía comisiones del 10%. Sofía sintió náuseas. ¿Ella sabía todo? No solo sabía, participaba activamente. El teléfono de Sofía sonó. Número desconocido con prefijo de Monterrey.
Bueno, licenciada Sofía Duarte. La voz era de mujer temblorosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Alejandra Núñez. Fui novia de Rodrigo hace 5 años. El corazón de Sofía se aceleró. Vi su caso en las noticias. Necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre lo que Rodrigo me hizo y sobre cómo puedo ayudarla. Se encontraron 2 días después en una cafetería discreta en La Condesa. Alejandra era una mujer de 35 años, hermosa pero con tristeza grabada en los ojos. Gracias por venir. Se sentaron en una mesa del fondo. Alejandra sacó un sobre amarillento de su bolsa. Guardé esto durante 5 años. Pensé que algún día tendría el valor de usarlo. ¿Qué es? Evidencia. Correos, grabaciones, estados de cuenta. Todo. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Era idéntico a lo que ella había vivido. El cortejo intenso, las promesas, la manipulación gradual. Me hizo exactamente lo mismo. Me convenció de poner mi departamento como garantía para un negocio. Luego me dejó en la calle. ¿Por qué no lo denunciaste? Alejandra bajó la mirada. Lo intenté. Fui con 2 abogados. Dijeron que sin pruebas financieras sólidas sería mi palabra contra la suya. Pero tienes evidencia. No la suficiente. Rodrigo destruyó los documentos principales. Solo me quedaron estos fragmentos. Alejandra tomó su café con manos temblorosas. Estaba rota, avergonzada, sin dinero. Él ganó y yo solo quería olvidar. ¿Qué cambió? Vi tu caso en televisión, vi tu valor y pensé, tal vez juntas podemos detenerlo. Sofía sintió una conexión inmediata con esta mujer. Ambas habían sido cazadas por el mismo depredador. ¿Sabes si hubo otras? Alejandra asintió lentamente. Antes de mí hubo una. Daniela. Perdí contacto con ella, pero sé que Rodrigo también la destruyó financieramente. Dios mío, ¿cuántas? No lo sé, pero sé que tú eres la primera que pelea. Patricia revisó toda la evidencia de Alejandra esa misma tarde. Esto cambia todo. Demuestra un patrón criminal. Rodrigo no es un esposo infiel, es un estafador serial. ¿Podemos usar esto? Absolutamente. Presentaré cargos adicionales. Fraude agravado y asociación delictuosa. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Los medios comenzaron a cubrir el caso. Empresario inmobiliario acusado de violencia económica sistemática. Sofía se convirtió en figura pública sin quererlo. Recibía mensajes de apoyo, pero también de odio. Interesada, solo quiere su dinero. Bruja vengativa. Los hombres también sufren. Una tarde, Sofía regresó a su casa después de una audiencia agotadora. Se sentó en la cocina mirando el vacío. Todo le recordaba a Rodrigo. Los muebles que habían comprado juntos. Los platos que ella había elegido. Las fotos que aún colgaban de las paredes. Comenzó a llorar sin control. Lágrimas que había reprimido durante semanas. Lágrimas de rabia, dolor, vergüenza. La puerta principal se abrió. Javier entró sin tocar, como siempre hacía. Encontró a Sofía en el suelo de la cocina, sollozando. «Mija». Se arrodilló junto a ella y la abrazó. «No puedo más, padrino. Estoy tan cansada». «Lo sé. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal?» «Nada, absolutamente nada. Amaste a la persona equivocada». Sofía se aferró a él como una niña. «Todos me juzgan. Dicen que soy vengativa, que solo quiero dinero. Que hablen. Tú sabes la verdad. A veces dudo si vale la pena seguir. Recuperé la casa. Tal vez debería conformarme». Javier la apartó suavemente para mirarla a los ojos. ¿Y las otras mujeres? Alejandra, Daniela, las que vendrán después si Rodrigo queda libre. Sofía guardó silencio. Si te rindes ahora, le enseñas al mundo que revictimizar funciona, que puede abusar, y si la víctima se queja mucho solo necesita atacarla más hasta que se calle. Las palabras calaron hondo. Está bien sentir dolor, Sofía, pero no dejes que te paralice. Javier se puso de pie y le extendió la mano. Arriba. Te voy a hacer un té y vamos a revisar el plan. Sofía tomó su mano y se levantó. Esa noche, sentados en la mesa del comedor, Javier le contó historias de sus años como juez. He visto cientos de casos de abuso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que logran justicia y los que no? ¿Cuál? La persistencia. Los abusadores apuestan a que te canses, a que te rindas, a que el proceso te destruya más que ellos. ¿Y si funciona? Solo funciona si lo permites. Al día siguiente,
Sofía recibió un paquete anónimo en su puerta. Dentro había fotografías viejas. Ella a los 27 años, recién graduada, radiante, poderosa. Una nota escrita a mano decía: «Esta eras tú antes de que él te borrara. ¿Vas a permitir que te borre de nuevo?». Una hermana en la lucha. Sofía no sabía quién lo había enviado, pero el mensaje llegó directo al corazón. Pegó las fotos en su espejo. Eran un recordatorio de quién había sido y quién volvería a ser. Una semana después del desalojo de Rodrigo, Patricia entró a su oficina con urgencia. «Tenemos un problema». «¿Qué pasó?». Rodrigo se declaró en bancarrota fraudulenta. Movió dinero a cuentas fantasma 48 horas antes de que lo sacaras de la casa. El estómago de Sofía se hundió. ¿Qué significa eso? Que alega no tener recursos. Si no encontramos ese dinero, técnicamente no puede pagarte los daños. Pero tenemos evidencia de fraude. Sí, pero el dinero desapareció. 23 millones de pesos en el aire. Sofía sintió que la victoria se le escapaba entre los dedos. ¿Y ahora? Ahora buscamos. Y mientras tanto, fortificamos el caso criminal. Esa tarde, mientras Sofía revisaba estados de cuenta por enésima vez, algo le llamó la atención. Una transferencia de 347 pesos el mismo día de las transferencias millonarias. Era tan insignificante que casi se perdía entre los números. Pero Sofía había sido contadora antes de ser abogada. Sabía que los criminales a veces esconden pistas en las migajas. Amplió la imagen en su computadora. La cuenta receptora era una empresa en Panamá. Soluciones Arquitectónicas del Pacífico S.A. Sofía buscó el nombre en Google. La página web era básica, pero tenía una foto del equipo directivo. Y ahí estaba ella, Luciana Ortega, sonriente, con el título de Directora General. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Luciana había mentido. No reveló toda la verdad en su juego de extorsión. Tenía dinero escondido. Sofía llamó a Patricia inmediatamente. «Encontré algo. Luciana tiene una empresa en Panamá. Creo que parte del dinero está ahí. Mándame todo. Ahora». 2 horas después, Patricia confirmó las sospechas. Hay 2.3 millones de pesos en cuentas vinculadas a esa empresa. Luciana es la beneficiaria final. ¿Qué hacemos? Presentamos esto ante la fiscalía. Si Luciana amenazó con darte inmunidad a cambio de testimonio, esto viola cualquier posible acuerdo. Al día siguiente, el teléfono de Patricia sonó. Era la oficina del fiscal. Patricia escuchó en silencio. Luego miró a Sofía con sorpresa. Era Luciana. Quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Dice que tiene información sobre cuentas en paraísos fiscales, sobornos a funcionarios y 3 fraudes más que ni siquiera sabemos que existen. ¿A cambio de qué? Inmunidad total. Sofía sintió la rabia hervir en su pecho. Esa mujer me amenazó. Participó activamente en mi destrucción y ahora quiere salir libre. Patricia le puso una mano en el hombro. Escúchame. Si su información hunde a Rodrigo completamente, vale la pena el sacrificio. ¿Y la justicia? A veces la justicia es compleja. A veces sacrificas al cómplice para atrapar al cerebro. Sofía cerró los ojos. Cada fibra de su ser quería ver a Luciana pagar también. Pero si eso significaba destruir completamente a Rodrigo, hazlo, acepta el trato. Patricia asintió y tomó el teléfono. Sofía salió al balcón de la oficina. La Ciudad de México se extendía ante ella, millones de luces en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera, Rodrigo creía que todavía tenía control. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La sala de interrogatorio olía a café frío y miedo. Luciana estaba sentada frente a 2 fiscales, con su abogado a un lado. Sofía observaba desde detrás del espejo falso, invisible pero presente. Patricia estaba junto a ella tomando notas meticulosas. ¿Lista para esto? Sofía asintió aunque su estómago se retorcía. El fiscal principal, un hombre de unos 50 años llamado Ernesto Campos, abrió una carpeta gruesa. Señorita Ortega, repasemos los términos. Cooperación total a cambio de reducción de cargos. No inmunidad, reducción. Luciana parpadeó sorprendida. Pero me dijeron, le dijimos que escucharíamos su oferta. La inmunidad se gana con información valiosa. Patricia le susurró a Sofía. Cambié los términos ayer. Si va a hablar, que sea por algo real, no por salir limpia.
Luciana miró a su abogado nerviosamente. Él asintió. Está bien, les diré todo. Durante las siguientes 3 horas, Sofía escuchó la verdad completa. Rodrigo no era solo un esposo infiel y estafador matrimonial. Era el centro de una red criminal que abarcaba evasión fiscal por 47 millones de pesos, sobornos a 3 inspectores de construcción municipal, amenazas documentadas a 2 competidores y uso de 15 empresas fantasma para lavar dinero. ¿Cómo funcionaba el esquema? Luciana explicó con voz monótona. Rodrigo creaba proyectos inmobiliarios falsos. Yo firmaba como arquitecta principal. Generábamos facturas por servicios inexistentes. ¿Y el dinero? Se movía a cuentas en Panamá y luego regresaba limpio como inversión extranjera. El fiscal tomaba notas sin levantar la vista. ¿Quién más participaba? Su contador Mauricio Chávez, su notario Gilberto Ramos y su socio principal Fernando Guzmán. Sofía reconoció los nombres. Los había visto en fiestas, cenas, eventos, todos cómplices. Hábleme de Sofía Duarte. Luciana bajó la mirada. Ella no sabía nada, Rodrigo la mantenía completamente aislada de los negocios reales. ¿Por qué casarse con ella entonces? Por sus contactos legales. Rodrigo pensó que tener una esposa abogada le daría credibilidad, y porque el padre de Sofía había sido un empresario respetado. Sofía sintió náuseas. Incluso su matrimonio había sido una transacción calculada. El fiscal continuó. ¿Cuándo comenzó su relación con el señor Salazar? Hace 3 años. Yo trabajaba en su empresa como arquitecta real. Luego me involucró en el lado ilegal. ¿Él la obligó? Luciana guardó silencio por un momento largo. No, yo acepté por ambición. Vi la oportunidad de ganar dinero rápido. Al menos era honesta en eso. ¿Cuál era el plan final? Luciana respiró profundo. Rodrigo iba a divorciarse de Sofía quitándole todo. Yo me mudaría con él por un tiempo, luego se detuvo. ¿Luego qué? Luego él haría lo mismo conmigo. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cómo lo sabe? Luciana sacó su teléfono. Encontré estos mensajes hace 2 meses. Rodrigo no sabía que yo tenía acceso a su cuenta de correo secundaria. Proyectó la pantalla en el monitor de la sala. Sofía leyó los correos con horror creciente. Eran conversaciones entre Rodrigo y otra mujer. Jimena Castro, empresaria textil de Monterrey. Mi amor, solo necesito cerrar este asunto con Luciana. 2 años máximo y somos libres. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, tú eres la definitiva. Jimena, eres la única mujer que vale la pena porque tienes tu propio dinero. Sofía sintió que la sala daba vueltas. Rodrigo tenía un plan de 3 niveles. Despojar a Sofía, usar a Luciana temporalmente y finalmente establecerse con una tercera mujer que era millonaria por herencia. ¿Cuándo descubrió esto? Hace 2 meses. Por eso empecé a guardar evidencia propia. Sabía que Rodrigo también me traicionaría. Patricia apretó el hombro de Sofía. ¿Estás bien? Sofía no podía hablar. No era solo una víctima. Era una pieza en un tablero donde Rodrigo jugaba con vidas humanas como fichas desechables. El fiscal cerró su carpeta. Tiene suficiente para reducción de sentencia. Pero necesito nombres de los funcionarios sobornados. Luciana proporcionó 3 nombres completos, puestos y montos. 2 inspectores municipales y un funcionario de catastro. ¿Algo más que debamos saber? Sí, Rodrigo tiene propiedades escondidas a nombre de su padre fallecido. Nunca liquidó la sucesión. Las usa, pero legalmente no existen en su patrimonio. Patricia se enderezó de golpe. ¿Dónde están esas propiedades? Tengo las direcciones. Valor estimado, 18 millones de pesos. Sofía salió de la sala de observación necesitando aire fresco. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente. Las siguientes semanas fueron un efecto dominó. Los socios comerciales de Rodrigo comenzaron a demandar cuando las investigaciones fiscales salieron a la luz. Salazar Desarrollos Inmobiliarios se declaró en suspensión de pagos. 3 proyectos fueron cancelados. Inversionistas perdieron millones. Los medios cubrían cada detalle. El magnate que resultó ser un fraude. Empresario enfrenta múltiples cargos criminales. Sofía veía las noticias desde su sala, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Este hombre había sido su vida durante 10 años.
y resultó que nunca existió realmente. Una tarde, su teléfono sonó desde un número desconocido. Era un mensaje de voz. Sofía lo escuchó en altavoz. «Sofía, por favor, soy yo. Necesito hablar contigo». La voz de Rodrigo sonaba rota, desesperada. «Podemos arreglarlo. Yo te amaba a mi manera. Cometí errores, pero fue por presión. Tú me conoces, por favor, detén esto». Sofía escuchó el mensaje completo. Luego lo borró sin responder. No había nada que decir. 2 semanas después, Patricia la llamó. «Necesitas ver esto. Todas las propiedades ocultas fueron embargadas». El hermano de Rodrigo, Germán, se presentó voluntariamente con documentación de la sucesión. ¿Por qué haría eso? Dice que está harto de encubrir a su hermano. Quiere hacer lo correcto. Sofía aún no procesaba que hubiera gente buena en la familia de Rodrigo. Las propiedades suman 18 millones. Con lo que ya recuperamos, está cerca de compensación total. Pero algo en el tono de Patricia indicaba que había más. ¿Qué pasa? Rodrigo se declaró en bancarrota fraudulenta ayer. Alega que no tiene recursos para pagar nada. Pero tenemos embargos. Sí, pero hay 23 millones de pesos que desaparecieron 2 días antes de que lo desalojaras. No podemos rastrearlos. La esperanza de Sofía se desvaneció. ¿Entonces gana? No gana, pero nos está complicando recuperar todo. Sin ese dinero, técnicamente puedes no recibir compensación completa. Sofía sintió que la injusticia la ahogaba. ¿Después de todo esto? Seguiremos buscando, pero necesitas prepararte para que la victoria sea parcial, no total. Esa noche, Sofía no pudo dormir. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Empacó una mochila pequeña y condujo 5 horas hasta Oaxaca. Al amanecer, llegó al terreno que había heredado de su abuela, el mismo terreno que Rodrigo había usado fraudulentamente como garantía. Ahora, bajo protección judicial, estaba de vuelta en su nombre. Entonces, Sofía caminó descalza sobre la tierra roja. El sol comenzaba a salir sobre las montañas. Se arrodilló y tocó el suelo con ambas manos. Las lágrimas vinieron sin avisar, pero eran diferentes. No eran de dolor, sino de liberación. Recordó a su abuela, la mujer fuerte que había trabajado esta tierra durante 50 años. «Mija, la tierra siempre regresa a quien la trabaja con honestidad. Los ladrones nunca prosperan para siempre». Sofía se acostó sobre la tierra mirando el cielo. Por primera vez en meses, sintió paz. No paz completa, todavía había batallas por pelear, pero paz de saber que había elegido pelear, no rendirse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «¿Dónde estás? Patricia tiene noticias urgentes». Sofía suspiró y se puso de pie. Regresó a la ciudad esa misma tarde. En la oficina de Patricia la esperaba una noticia que cambiaría todo de nuevo. «Sofía, necesito que te sientes». «¿Qué pasó?» «Encontré a dónde fue el dinero». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Dónde?» Patricia giró su laptop. En la pantalla había una transferencia de 347 pesos. «¿Por qué me muestras esto? Es insignificante». «No lo es. Mira la cuenta receptora». Sofía leyó el nombre. Soluciones Arquitectónicas del Pacífico S.A., la empresa de Luciana en Panamá. «No lo entiendo. Ya sabíamos de esta empresa. Lo que no sabíamos es que Rodrigo movió 23 millones ahí en transacciones fragmentadas, y Luciana mintió sobre cuánto dinero tiene realmente». Sofía sintió la adrenalina correr por sus venas. ¿Qué significa eso? Significa que su acuerdo de cooperación está en riesgo. Ocultó información material. ¿Podemos anular el acuerdo? Patricia sonrió fríamente. «Ya lo hice. La fiscalía la está citando mañana. O devuelve todo o enfrenta cargos completos sin reducción». Sofía se recostó en la silla, procesando. Luciana, quien pensó que podía traicionar y salir limpia, estaba a punto de descubrir que la justicia tiene memoria. «Hay algo más». «¿Qué?» «Germán, el hermano de Rodrigo, quiere hablar contigo. Dice que tiene información sobre el origen de todo, algo que explica por qué Rodrigo es así». Sofía frunció el ceño. «¿Qué puede explicar destruir vidas sistemáticamente?» «No lo sé, pero dice que es importante para tu caso. Y para entender al monstruo». Sofía miró por la ventana. La Ciudad de México brillaba en la noche. En algún lugar ahí afuera, Rodrigo estaba escondiéndose, creyendo que todavía tenía secretos. Pero los secretos
tienen la costumbre de salir a la luz. Y esta vez la luz sería cegadora. La notificación llegó un lunes por la mañana. Sofía la recibió de manos de un agente judicial en su propia puerta. Contrademanda. Firma aquí. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Rodrigo Salazar versus Sofía Duarte. Demanda por conspiración con funcionarios públicos, difamación agravada y persecución judicial motivada por venganza personal. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. Llamó a Patricia inmediatamente. Acaba de contrademandar, me acusa de conspiración. Ya lo sé, acaban de notificarme también. Rodrigo contrató a Octavio Paredes. El nombre cayó como plomo. Octavio Paredes, el abogado más infame de México, conocido por defender criminales de cuello blanco y ganar casos imposibles con tecnicismos. ¿Qué hacemos? Prepararnos. Paredes juega sucio, pero nosotros tenemos la verdad. La verdad resultó no ser suficiente contra un abogado sin escrúpulos. 3 días después, Paredes presentó evidencia ante los medios. Correos electrónicos supuestamente de Sofía, donde discutía estrategias financieras con Rodrigo. Eran reales, pero brutalmente sacados de contexto. Mi amor, creo que deberíamos consolidar las propiedades bajo un solo nombre para simplificar impuestos. El correo real había sido Sofía sugiriendo legítimamente optimización fiscal legal. Paredes lo presentó como prueba de que Sofía participaba activamente en esquemas de evasión. Los medios amarillistas lo devoraron. ¿Esposa, víctima o cómplice encubridora? Abogada acusada de usar contactos para perseguir a su ex. Sofía veía las noticias con horror. Su cara estaba en todos los programas matutinos. Ella también es abogada. Seguro sabía lo que firmaba. Usó a su padrino juez para vengarse. Eso es abuso de poder. Las redes sociales fueron peores. Mensajes de odio inundaban su teléfono. Interesada, solo quería su dinero desde el principio. Las mujeres como tú destruyen a los hombres exitosos. Sofía dejó de revisar su teléfono, pero el daño estaba hecho. Sus antiguas amigas del círculo social de Rodrigo le dieron la espalda públicamente. Carolina, con quien había desayunado cada jueves durante 5 años, publicó en redes: «Siempre supe que Sofía era calculadora. Pobre Rodrigo». La traición de las amistades dolió casi tanto como la de Rodrigo. Una tarde, Sofía fue al supermercado a comprar lo básico. Necesitaba normalidad, aunque fuera por 1 hora. Estaba en el pasillo de lácteos cuando una mujer la reconoció. «¡Tú! Eres la ladrona de las noticias». Sofía se quedó paralizada. «Mi esposo invirtió con Rodrigo Salazar. Perdimos todo por tu culpa». «Yo no». «Mentirosa. Tú sabías. Ustedes dos nos robaron». La gente comenzó a voltear. Sofía sintió que las paredes del supermercado se cerraban sobre ella. Su respiración se aceleró. El corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. «Señora, yo soy víctima también». «Víctima, qué conveniente». Sofía soltó su canasta y salió corriendo. Llegó a su auto hiperventilando. Las manos le temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto. Se recostó contra el volante y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba ahí. Patricia lo había llamado. «Mija, ¿estás bien?» «No, no estoy bien». Se sentó en el sofá abrazando sus rodillas. «No puedo más, padrino, ya no tengo fuerzas». Javier se sentó junto a ella en silencio. «Recuperé la casa, eso debería ser suficiente». «Es suficiente para ti». Sofía no respondió. «Porque si es suficiente, podemos parar aquí. Nadie te juzgará. Todos me juzgan ya. Los que importan, no». Sofía se limpió las lágrimas con rabia. «Soy el monstruo ahora. La mujer vengativa que persigue a su pobre esposo exitoso. ¿Eso crees que eres? Es lo que todos dicen». Javier tomó su mano. «Sofía, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te caíste de la bicicleta?» Ella asintió débilmente. «Te raspaste toda la rodilla, lloraste muchísimo, y luego te levantaste y volviste a subir. Era una niña. Eras valiente, sigues siendo valiente. No me siento valiente. Los valientes rara vez se sienten así, por eso es valentía». Sofía cerró los ojos. «¿Y si pierdo? ¿Y si Paredes logra convencer a todos de que soy la mala? Entonces habrás peleado con honor, y eso nunca te lo podrán quitar». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Revisaba sus opciones mentalmente.
Podía retirarse ahora, conservar la casa, intentar reconstruir su vida en silencio. O podía seguir peleando, arriesgándose a perder todo, incluyendo su reputación. A las 2 de la mañana alguien tocó su puerta. Sofía abrió con cautela. No había nadie. Solo un paquete en el piso. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías viejas. Ella a los 27 años, recién graduada de la maestría, radiante en su toga. Otra foto de ella en la corte, litigando su primer caso, poderosa y segura. Una nota escrita a mano decía: «Esta eras tú antes de que él te borrara. ¿Vas a permitir que te borre de nuevo? Recuerda, cada mujer que se rinde le facilita el trabajo al siguiente abusador. Una hermana en la lucha». Sofía no sabía quién lo había enviado. ¿Alejandra? ¿Alguna otra víctima de Rodrigo? ¿Una desconocida? No importaba, el mensaje llegó directo al corazón. Pegó las fotos en su espejo del baño. Eran un recordatorio de quién había sido y quién podía volver a ser. Al día siguiente, tuvo sesión de emergencia con su terapeuta, la doctora Mónica Estrada. «Sofía, háblame de cómo te sientes». «Cansada, derrotada, sucia, como si yo hubiera hecho algo malo, como si mereciera esto». La doctora Estrada se inclinó hacia adelante. «¿Qué es lo peor que puede pasar si sigues adelante?» Sofía enumeró sus miedos uno por uno. «Que pierda el caso, que me humillen públicamente, que mi nombre quede arruinado para siempre. ¿Y si te retiras ahora? Me quedo con la casa. Tal vez algo de dinero, intento olvidar. ¿Y qué pierdes si te retiras?» Sofía guardó silencio. La pregunta la golpeó como un martillo. «Mi autorrespeto. ¿Puedes vivir sin él?» Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. «No, no puedo». «Entonces ya tienes tu respuesta». Sofía se secó las lágrimas con determinación renovada. «Todo lo que temo ya está pasando. La humillación, el juicio público, el odio». «Exacto. ¿Qué ganas rindiéndote ahora?» «Nada, no gano nada». «¿Y si sigues?» «Tal vez pierda igual, pero al menos habré peleado». La doctora Estrada sonrió por primera vez en la sesión. «Ahí está la Sofía que necesitas ser». Patricia la llamó esa tarde. «¿Cómo estás?» «Lista para pelear». «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que confíes en mí. Paredes va a jugar sucio, pero tenemos algo que él no tiene». «¿Qué?» «La verdad documentada, y un error que Rodrigo cometió y todavía no descubre». «¿Qué error?» «Dejó un rastro digital que pensó que era insignificante. Estoy rastreándolo ahora». Esa noche, Sofía no pudo dormir de nuevo. Pero esta vez no fue por miedo. Fue por determinación. Se levantó a las 3 de la mañana y abrió su laptop. Revisó por enésima vez los estados de cuenta bancarios que había copiado semanas atrás. Algo le molestaba. Una sensación de que faltaba una pieza del rompecabezas. Entonces lo vio. Una transferencia de 347 pesos, realizada el mismo día que las transferencias millonarias. Era tan pequeña, tan insignificante, que había pasado desapercibida en medio de los números grandes. Pero Sofía había sido contadora antes de ser abogada. Sabía que los criminales a veces esconden las pistas más grandes en los detalles más pequeños. Amplió la imagen en su pantalla. La cuenta receptora era una empresa en Panamá, Soluciones Arquitectónicas del Pacífico C.A. Su corazón comenzó a latir más rápido. Buscó el nombre en Google. La página web era básica, casi amateur, pero tenía una sección de equipo directivo con fotos. Y ahí estaba ella, Luciana Ortega, sonriendo a la cámara con el título de directora general. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Comenzó a rastrear más transferencias pequeñas. 347 pesos aquí, 892 allá, 1.234 más allá. Todas a la misma cuenta panameña. Todas en fechas que coincidían con las grandes transferencias que desaparecieron. No eran transferencias grandes para no llamar la atención. Eran como migajas de pan que, sumadas, llevaban al tesoro. Sofía hizo los cálculos rápidamente. Si estos montos pequeños eran comisiones del 5%, eso significaba que la cuenta panameña había recibido cientos de transferencias, posiblemente millones de pesos. Tomó capturas de pantalla de todo. Las envió a Patricia con un mensaje simple. «Creo que encontré a dónde fue el dinero», y Luciana mintió sobre todo.
Guardó su laptop y se recostó en la cama. Por primera vez en semanas sonrió. Luciana había jugado a dos bandas, traicionando a Rodrigo, traicionando a Sofía, pero había cometido un error. Había dejado rastro, y ese rastro estaba a punto de destruir su acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Cuando el sol salió sobre la Ciudad de México, Sofía ya tenía todo documentado. La cazadora estaba a punto de convertirse de nuevo en la cazadora, y esta vez ninguna presa escaparía. Patricia llegó a la oficina de la Fiscalía con Sofía a las 8 de la mañana. Ernesto Campos, el fiscal principal, ya estaba revisando las capturas de pantalla. Esto es suficiente para anular el acuerdo. ¿Cuánto dinero hay realmente? El fiscal tecleó en su computadora. Estamos rastreando las cuentas ahora. Preliminarmente 2.3 millones de pesos. Sofía sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Luciana testificó que cooperaría completamente. Esto es ocultación de activos. Exacto. Violación material del acuerdo de reducción de cargos. Patricia se recostó en su silla. ¿Qué sigue? Orden de arresto la ejecutamos hoy. 2 horas después, 4 agentes tocaron la puerta del departamento de Luciana en la colonia Roma. Sofía no estuvo presente, pero Patricia le narró cada detalle. Luciana abrió la puerta en pijama, con una taza de café en la mano. Sí, Luciana Ortega tiene una orden de arresto por violación de acuerdo con la Fiscalía y ocultación de activos. La taza de café cayó al suelo. ¿Qué? No, esperen, yo cooperé. Mintió sobre la cuenta en Panamá. Eso invalida cualquier acuerdo. Los agentes entraron al departamento. En el closet de la recámara principal encontraron 3 maletas. Dentro había efectivo, fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos. Señorita, ¿de dónde salió este dinero? Luciana se quedó muda. No tenía respuesta que no la incriminara más. Contaron 2.300.000 pesos en efectivo. Esto es mío. Yo lo gané trabajando. ¿Puede probar la fuente legal del dinero? Silencio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Luciana comenzó a llorar. No entiendo. Yo les dije todo sobre Rodrigo. No todo. Nos mintió sobre sus propios activos. La esposaron y la sacaron del edificio. Los vecinos observaban desde las ventanas. La humillación pública de Luciana fue completa, igual que la de Rodrigo semanas atrás. En el Ministerio Público, Luciana se derrumbó completamente. Su abogado renunció en el acto. No puedo defender lo indefendible. Luciana quedó sola frente a los fiscales. Necesito otro trato. Por favor. Ernesto Campos la miró sin compasión. No hay más tratos. Usted tuvo su oportunidad y la desperdició. Les daré todo lo que sé. Ya nos dio todo según usted. Ahora resulta que hay más. Luciana se cubrió la cara con las manos. Está bien, sí, hay más, mucho más. ¿Cómo qué? Cuentas en las Islas Caimán, sobornos que no mencioné, 3 fraudes adicionales de los que Rodrigo nunca fue acusado. El fiscal tomó notas meticulosamente. ¿Y qué quiere a cambio? Reducción de sentencia. Aunque sea mínima. Le daremos consideración, pero sin inmunidad, sin protección especial. Testifica y asume las consecuencias. Luciana asintió derrotada. ¿Cuánto tiempo voy a pasar en prisión? Depende del juez, pero con lo que hizo, hablamos de años, no meses. Las lágrimas de Luciana no pararon durante toda la sesión. 3 semanas después, la audiencia pública fue transmitida por medios nacionales. Sofía estaba sentada en la primera fila, junto a Patricia y Javier. Luciana entró esposada, con el uniforme beige de la prisión preventiva. Se veía demacrada, rota. El juez le pidió que se identificara. Luciana Ortega Ramírez, 28 años, arquitecta. Señorita Ortega, ¿entiende que está bajo juramento? Sí, señoría. Proceda con su testimonio. Luciana respiró profundo y comenzó a hablar. Durante 2 horas, describió con detalle exacto cada crimen que Rodrigo había cometido. Los sobornos a funcionarios con nombres y cantidades, las cuentas offshore con números de cuenta específicos, los 3 fraudes adicionales contra inversionistas que nunca se reportaron, y finalmente el plan para despojar a Sofía. Rodrigo planeó todo con 14 meses de anticipación. Me mostró el calendario completo. Proyectaron el plan S en las pantallas de la sala. Hubo murmullos de indignación. ¿Usted participó voluntariamente?
Luciana bajó la cabeza. Sí, Rodrigo me prometió que nos casaríamos después, que comenzaríamos una vida juntos. ¿Y usted le creyó? Hasta que descubrí que también me estaba traicionando con otra mujer. Entonces entendí que yo también era desechable. El juez tomó notas sin expresión. ¿Algo más que desee agregar? Luciana miró directamente a Sofía. Sofía Duarte, si estás escuchando, lamento profundamente el daño que te causé. Su voz se quebró. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que Rodrigo es un monstruo que convierte a las mujeres en armas contra otras mujeres. Sofía no mostró emoción. No tenía perdón que ofrecer. Participé en destruir tu vida por dinero y ambición, y ahora pagaré por ello. La audiencia terminó. Los medios se volcaron sobre Sofía al salir. Perdona a Luciana Ortega. ¿Cómo se siente después de escuchar su testimonio? Patricia la escoltó a través de la multitud, sin permitir que respondiera. Esa noche, el abogado de Rodrigo llamó a Patricia. Mi cliente quiere proponer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Devolverá el dinero completo y aceptará todos los cargos. A cambio, solicita que la demanda de divorcio cambie de necesario a voluntario de mutuo acuerdo. Patricia entendió inmediatamente. Quiere una salida que no deje constancia pública de abuso. Quiere cerrar esto con dignidad. Déjeme consultar con mi clienta. Patricia le explicó la oferta a Sofía esa misma noche. Recibirías todo el dinero, 60 millones de pesos completos. ¿Y el que gana? Que en los registros oficiales el divorcio aparezca como de común acuerdo, no como necesario por violencia económica. Sofía sintió la rabia hervir. Quiere reescribir la historia. Quiere que su reputación no quede legalmente destrozada. Por eso ofrece devolverlo todo. ¿Qué piensas tú? Patricia se quitó los lentes y los limpió lentamente. Pienso que el dinero importa, pero también importa la verdad. Si aceptas, la siguiente mujer que abuse tendrá más difícil probar el patrón. Sofía guardó silencio largo rato. Quiero hablar con Alejandra antes de decidir. Se reunieron al día siguiente. Sofía, Alejandra y 2 mujeres más que habían contactado a Patricia después de ver el caso en noticias. Todas habían sido víctimas de Rodrigo en diferentes épocas. ¿Qué hago? Puedo recuperar todo el dinero pero darle una salida digna. Alejandra habló primero. Yo no tuve la opción que tú tienes. Rodrigo me dejó sin nada y con su reputación intacta. Una de las otras mujeres, Daniela, agregó, si aceptas ese trato, él dirá que todo fue un malentendido matrimonial, que simplemente no funcionó. Borrará cada abuso como si nunca hubiera existido. La tercera mujer, Raquel, tomó la mano de Sofía. Yo entiendo que necesitas el dinero, todas lo entendemos, pero la verdad importa más que los pesos. Alejandra concluyó, si aceptas, la siguiente víctima de Rodrigo no tendrá precedente legal. No podrá decir, miren su historia, esto es un patrón. Sofía cerró los ojos. Rechazaré el trato. Las 4 mujeres la abrazaron. 2 días después, Sofía hizo algo que nunca pensó que haría. Visitó a Rodrigo en el Centro de Reclusión Preventivo Oriente. Patricia intentó disuadirla. No tienes que verlo. Sí tengo. Necesito mirarlo a los ojos una última vez. La sala de visitas olía a desinfectante y desesperación. Rodrigo entró esposado con uniforme naranja. Se veía demacrado, con barba de días, ojos hundidos. Se sentó frente a Sofía, separados por una mesa metálica. Gracias por venir. Sofía no respondió. Sofía, destruiste mi vida. Ella lo miró fijamente. No, Rodrigo. Yo detuve tu racha de destruir vidas ajenas. Era mi esposa, teníamos un futuro. Mentira. Tú tenías un plan y yo era un obstáculo temporal. Rodrigo apretó los puños. Te ofrecí devolverlo todo. ¿Por qué no aceptas? Porque no se trata del dinero. Nunca se trató de eso. ¿Entonces de qué? Sofía se inclinó hacia adelante. De asegurarme de que cada mujer que Google tu nombre vea exactamente quién eres. Eres cruel. Soy justa. Hay una diferencia enorme. Rodrigo intentó tomar su mano a través de la mesa. Ella la retiró con asco. Sofía, yo te amaba. No, nunca supiste qué es el amor, y esa es tu verdadera tragedia. Se puso de pie. Vas a enfrentar cada consecuencia de cada acción, sin atajos, sin reescribir la historia. Te arrepentirás. Ya me arrepentí.
Me arrepentí de cada día que pasé contigo creyendo tus mentiras. Salió sin voltear atrás. En el estacionamiento del reclusorio, un hombre de unos 40 años la esperaba. ¿Licenciada Duarte? Sofía se tensó. ¿Quién es usted? Mi nombre es Germán Salazar, soy el hermano de Rodrigo. Sofía retrocedió instintivamente. No quiero problemas. No vengo a causarlos, vengo a ayudarla. ¿Por qué? Germán miró hacia la prisión. Porque pasé 30 años callando secretos familiares y ya no puedo más. ¿Qué secretos? Secretos que explican por qué mi hermano se convirtió en lo que es. Sofía lo estudió cuidadosamente. Germán tenía ojos honestos, llenos de culpa y vergüenza. ¿Por qué me lo dirías? Porque vi el caso en las noticias, vi tu valor y pensé, tal vez esto puede ayudarla. ¿Ayudarme cómo? Tengo documentos de propiedades que Rodrigo escondió a nombre de nuestro padre fallecido. Valor, 18 millones de pesos. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Por qué traicionarías a tu hermano? Germán sonrió tristemente. Porque él me traicionó primero. Y porque no quiero ser cómplice de un monstruo. Sacó un sobre grueso de su mochila. Aquí están las escrituras, úselas bien. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Hay algo más que deba saber? Germán vaciló. Sí, algo que explica todo. Algo sobre nuestro padre y cómo Rodrigo aprendió a ver a las mujeres como recursos desechables. ¿Qué? Nuestro padre era idéntico. Estafó a 3 esposas antes de morir. Rodrigo lo vio salirse con la suya toda su vida. Sofía sintió que las piezas finalmente encajaban. Rodrigo no inventó su maldad. La heredó. Y yo elegí no repetir el patrón. Él eligió perfeccionarlo. Germán le dio su número. Si necesita testificar sobre esto, llámeme. Estoy dispuesto. Desapareció en el estacionamiento antes de que Sofía pudiera procesar completamente lo que acababa de pasar. Condujo de regreso con el sobre en el asiento del pasajero. 18 millones de pesos más, y un testigo familiar dispuesto a exponer la verdad. La red se cerraba, y Rodrigo estaba atrapado en el centro sin escape posible. Sofía se reunió con Germán 2 días después en una cafetería alejada del centro. Él llegó con una caja de documentos. Antes de mostrarle esto, necesito contarle sobre mi familia. Estoy escuchando. Germán respiró profundo, como quien se prepara para abrir una herida vieja. Mi padre, Ignacio Salazar, murió hace 15 años. Todos lo lloraron como un empresario exitoso. ¿Y la verdad? Era un abusador financiero serial. Tuvo 3 esposas. A las 3 las dejó en la ruina. Sofía sintió un escalofrío. Rodrigo y yo crecimos viendo eso. Nuestro padre estafaba mujeres y se salía con la suya. ¿Ninguna lo denunció? Una lo intentó. Él amenazó hasta que se cayó. Las otras simplemente desaparecieron avergonzadas. Germán abrió la caja. Estos son documentos de propiedades que están técnicamente en sucesión no liquidada. Mi padre murió sin testamento. ¿Rodrigo las usa? Las renta ilegalmente. Recibe ingresos de propiedades que legalmente no puede vender ni administrar. Sofía revisó los documentos. 4 departamentos en la Ciudad de México, 2 locales comerciales, una casa en Puebla. Valor estimado, 18 millones de pesos. ¿Por qué me das esto? Germán la miró con ojos cansados. Porque yo elegí no ser como mi padre. Rodrigo eligió ser peor. ¿No te da miedo que te odie? Ya me odia. Me odió desde que me negué a participar en sus negocios sucios. Sofía sintió respeto genuino por este hombre. Testificaré si es necesario. Diré todo sobre cómo nuestro padre creó el monstruo que Rodrigo es. Gracias. No me lo agradezcas. Hago lo que debía hacer hace años. Patricia presentó toda la nueva evidencia ante el tribunal. La fecha del juicio preliminar se fijó para 3 semanas después. No es la sentencia final, explicó Patricia. Es la audiencia donde se establece culpabilidad y se definen los términos del divorcio. ¿Y la sentencia penal? Eso toma años, pero con esta audiencia aseguramos que todo quede en récord oficial. El día llegó con un cielo gris sobre la Ciudad de México. Sofía se vistió con un traje sastre azul marino, elegante pero sobrio. Javier la acompañó en el auto. ¿Lista? Nunca estuve más lista en mi vida. El Tribunal Superior de Justicia estaba rodeado de medios de comunicación, cámaras, reporteros, fotógrafos.
El caso se había convertido en símbolo nacional de violencia económica. Dentro, la sala estaba llena hasta el último asiento. Había víctimas de otros casos similares, activistas, abogados, observadores, público general. Rodrigo entró esposado, con traje pero sin corbata. Su abogado, Octavio Paredes, caminaba junto a él con expresión confiada. La jueza Penélope Ríos entró. Todos se pusieron de pie. Audiencia en el caso Duarte versus Salazar. Por favor, tomen asiento. Patricia presentó primero. Señoría, presentaremos evidencia irrefutable de violencia económica sistemática, fraude matrimonial y un patrón criminal que abarca más de 10 años. Octavio Paredes se puso de pie. La defensa argumentará que esto es una disputa matrimonial magnificada por venganza personal y manipulación de contactos judiciales. La jueza golpeó el mazo. Presenten sus casos. Durante 2 horas, Patricia desplegó toda la evidencia. El calendario del Plan S con cada paso del despojo, los videos de Rodrigo y Luciana en la cama matrimonial, los correos documentando 3 años de planeación, las facturas falsas, las transferencias fraudulentas, los sobornos. La sala estaba en silencio absoluto. Luego llamaron a Sofía al estrado. Ella caminó con la cabeza en alto. Juró decir la verdad. Patricia la guió a través de su testimonio. Señora Duarte, describa cómo fue el proceso de manipulación. Sofía habló con voz clara sin llorar. Rodrigo me hizo creer que mi valor dependía de él. Me alejó de mi carrera, de mis amistades legales, de mi familia. ¿Cómo lo logró? Con dulzura envenenada. Cada vez que yo cuestionaba algo, él me hacía sentir culpable por dudar. Sofía miró directamente a Rodrigo. Me hizo firmar documentos diciéndome que eran renovaciones de seguros o declaraciones de impuestos. ¿Usted leía lo que firmaba? Al principio sí, pero gradualmente dejé de hacerlo. Confiaba. Y esa confianza fue mi error, pero fue su crimen. La frase resonó en toda la sala. Patricia continuó. ¿Qué sintió cuando descubrió el plan? Sentí que 10 años de mi vida habían sido mentira, que el hombre que amaba nunca existió. Octavio Paredes se levantó para contrainterrogar. Señora Duarte, usted es abogada titulada. ¿Espera que creamos que firmó documentos sin leer? Espero que entiendan que el abuso psicológico erosiona la capacidad de defenderse. ¿O simplemente era conveniente hacerse la desentendida? Patricia objetó inmediatamente. Argumentativa. Sostenida, reformule, licenciado Paredes. Octavio cambió de táctica. ¿No es cierto que usted participaba activamente en decisiones financieras? Administraba el gasto del hogar, no las transferencias de propiedades. ¿Y esperamos creer esa distinción? Espero que revisen la evidencia. Todo está documentado. Octavio no pudo romper su testimonio. Sofía bajó del estrado después de 40 minutos. Luego vino el golpe bajo. Octavio llamó a una testigo sorpresa. Llamó al estrado a Mariana Fuentes. Una mujer de unos 35 años entró a la sala. Sofía la reconoció vagamente, compañera de universidad. Señorita Fuentes, ¿conoce a Sofía Duarte? Sí, estudiamos juntas Derecho. ¿Cómo la describiría? Siempre fue ambiciosa, calculadora, buscaba casarse con dinero. Sofía sintió que la sangre hervía en sus venas. Patricia se puso de pie inmediatamente. Permiso para contrainterrogar, señoría. Concedido. Patricia se acercó a Mariana con sonrisa fría. Señorita Fuentes, ¿cuándo fue la última vez que habló con Sofía? Hace unos 10 años. ¿Y sobre qué base afirma conocer sus intenciones? La conocía en la universidad. Hace 10 años. Correcto. Sí. ¿Tiene alguna relación con el señor Rodrigo Salazar? Mariana dudó. No. Patricia sacó un documento de su portafolio. Señoría, presento como evidencia un pagaré fechado hace 2 años donde Mariana Fuentes debe al señor Salazar 200,000 pesos. El rostro de Mariana perdió todo color. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Le debe dinero y ahora viene a testificar a su favor? La sala estalló en murmullos. Señorita Fuentes, ¿cuánto le pagó Rodrigo por venir hoy? Objeción. Retire la pregunta o presente prueba, licenciada Sandoval. Patricia sonrió. Retiro la pregunta. Ya quedó claro. El testimonio de Mariana quedó completamente desacreditado. Finalmente, Rodrigo tomó el estrado. Iba a defenderse él mismo. Señor Salazar,
¿Tiene algo que decir? Sí, yo amaba a Sofía. Cometí errores, sí, pero fue por presión financiera, por estrés. La jueza Ríos lo interrumpió. Señor Salazar, este tribunal revisó grabaciones donde usted ríe mientras planea el despojo de su esposa. ¿Eso es amor bajo presión? Rodrigo se quedó mudo. ¿O es premeditación criminal? Las cosas no son como parecen. Las cosas son exactamente como la evidencia muestra. Rodrigo intentó continuar, pero su voz se quebró. Antes de que bajara del estrado, la jueza le permitió a Sofía hacer una declaración final. Sofía se puso de pie. No necesitó acercarse al micrófono. Su voz llenó toda la sala. Rodrigo, durante 10 años creí que mi valor dependía de tu aprobación. Rodrigo la miraba con ojos rojos. Me hiciste creer que sin ti yo no era nada. Esa fue tu mentira más grande. Sofía caminó lentamente hacia donde él estaba, porque cuando me quitaste todo, descubrí que yo siempre fui todo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Rodrigo. La casa, el dinero, el estatus, eso es recuperable, pero lo que tú nunca podrás recuperar es tu humanidad. Sofía, y yo recuperé la mía. Esa es mi victoria real. El silencio en la sala era absoluto. Mientras tú pudras en una celda preguntándote dónde salió mal, yo estaré ayudando a otras mujeres a no cometer mi error. Se dio la vuelta para regresar a su asiento. Rodrigo sollozó audiblemente. La jueza Ríos tomó su mazo. He escuchado suficiente. Procederé a emitir mi resolución preliminar. El corazón de Sofía latía tan fuerte que sentía que explotaría. En el caso de divorcio, concedido. Divorcio necesario por violencia económica agravada y fraude matrimonial. Primera victoria. Culpabilidad del señor Rodrigo Salazar, establecida sin lugar a dudas. Segunda victoria. Restitución de bienes a la señora Sofía Duarte, ordenada en su totalidad, más daños morales valorados en 8 millones de pesos. Tercera victoria. En cuanto a los cargos penales, se remiten a proceso criminal completo. El señor Salazar permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza. La sentencia penal definitiva se determinará en juicio posterior, pero este tribunal establece formalmente que existe causa criminal suficiente. El mazo cayó. Se levanta la sesión. La sala estalló. Medios, activistas, víctimas, todos hablando al mismo tiempo. Patricia abrazó a Sofía. Javier lloró abiertamente. Alejandra y las otras víctimas gritaron de alegría. Sofía no celebró eufóricamente. Cerró los ojos y respiró profundo. Sintió como si un peso de 10 años se levantara de sus hombros. Salió de la sala caminando erguida. Afuera, un grupo de mujeres la esperaba, víctimas de violencia económica que habían seguido su caso como inspiración. Le aplaudieron. Sofía lloró finalmente, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites, firmas, transferencias. Sofía recuperó cada propiedad, cada peso, cada pedazo de su patrimonio. El proceso criminal contra Rodrigo continuaría durante años, pero su culpa ya era récord público permanente. 3 semanas después del juicio, Sofía estaba en su estudio. Lo había rediseñado completamente como oficina legal. Ya no quedaba rastro de Rodrigo. Las paredes tenían diplomas, su título de abogada, reconocimientos de organizaciones de mujeres, artículos de prensa sobre el caso. Su teléfono sonó. Número desconocido, prefijo de Puebla. «Bueno», una voz femenina temblorosa respondió. «Licenciada Duarte, mi nombre es Ana Paula Moreno». Sofía se enderezó en su silla. «Vi su caso en las noticias. Mi esposo me acabo de descubrir que planea algo similar. Cuénteme todo. Encontré documentos, transferencias que no reconozco. Tiene reuniones secretas». La voz de Ana Paula se quebró. «Tengo miedo. No sé qué hacer». Sofía miró por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante ella, llena de mujeres que necesitaban ayuda. «Ana Paula, escúchame bien. Vas a estar bien». «¿Cómo lo sabe?» «Porque yo estuve donde tú estás, y sobreviví, y ahora voy a ayudarte a sobrevivir también». Sofía abrió su laptop y comenzó a tomar notas. «Dime todo desde el principio, y mantén la calma. Vamos a protegerte». Del otro lado de la línea, Ana Paula comenzó a hablar. Y Sofía comenzó a planear su segunda victoria.
Porque una mujer empoderada no solo se salva a sí misma, salva a todas las que vienen después. 2 años después, la sala de audiencias del reclusorio Oriente estaba llena para la sentencia definitiva. Sofía estaba sentada en la primera fila, con Patricia a su lado. Ya no sentía rabia cuando veía a Rodrigo, solo indiferencia. El juez penal leyó el veredicto con voz monótona. Rodrigo Salazar Mendizábal, este tribunal lo declara culpable de fraude agravado, violencia económica sistemática, lavado de dinero y asociación delictuosa. Rodrigo, ahora con 44 años pero aparentando 10 más, escuchó sin expresión. La sentencia es de 12 años de prisión en régimen ordinario, sin posibilidad de reducción por los primeros 5 años. El mazo cayó. Además, inhabilitación permanente para ejercer actividades comerciales en territorio nacional. Rodrigo sería un hombre de 56 años cuando saliera, si es que salía. Sofía no sintió alegría, pero sí justicia. Salió del tribunal sin voltear atrás. Esa tarde, regresó a su oficina en la casa de Polanco, la misma casa que Rodrigo intentó robarle. Ahora era la sede de Red de Defensa Patrimonial Femenil AC, la organización que Sofía había fundado un año atrás. Las paredes estaban llenas de fotos, mujeres sonriendo después de ganar sus casos, familias reunidas, victorias legales. Su equipo había crecido a 7 abogadas especializadas en derecho familiar y patrimonial. Patricia Sandoval era la directora legal. Entre todas, habían ayudado a 23 mujeres a recuperar sus patrimonios y su dignidad. Ana Paula, la mujer de Puebla que llamó aquella tarde hace 2 años, ahora era voluntaria de la organización. Había ganado su caso antes de que su esposo pudiera despojarla. «Sofía, salvaste mi vida», le decía cada vez que se veían. «No, tú salvaste tu propia vida. Yo solo te di las herramientas». La charla TED de Sofía, titulada «La llamada a las 3 a.m. que salvó mi vida», tenía casi 5 millones de vistas. En ella, Sofía contaba su historia sin vergüenza, sin ocultar nada. La independencia financiera no es codicia, es supervivencia. Nunca pongan su patrimonio, su carrera o su capacidad económica en manos de otra persona, no importa cuánto digan amarla. El amor real no pide que te vuelvas vulnerable. El amor real te protege. Las universidades la invitaban a dar conferencias. Los medios la entrevistaban como experta en violencia económica. Había escrito un libro, Cuando el amor roba, guía legal para víctimas de violencia patrimonial. Cada peso de las regalías iba directo a la organización. Una tarde de sábado, Sofía visitó el terreno en Oaxaca. La construcción del centro comunitario Casa Abuela Consuelo estaba casi terminada. Sería un refugio para mujeres rurales víctimas de violencia, con talleres legales gratuitos, refugio temporal y capacitación económica. Sofía caminó por el terreno con los planos en la mano. En 3 meses abriría las puertas. Su abuela estaría orgullosa. Los domingos, sin falta, cenaba con Javier. Su padrino se había jubilado 6 meses atrás y ahora era asesor legal voluntario de la organización. Nunca he estado más orgulloso de ti, mija. Nada de esto habría sido posible sin ti, padrino. Tú hiciste el trabajo pesado. Yo solo abrí algunas puertas. Sofía mantenía contacto con Alejandra. Se habían vuelto amigas genuinas, unidas por el trauma compartido, pero también por la sanación. Desayunaban juntas una vez al mes. ¿Alguna vez te arrepientes de haber ido tan lejos?, preguntó Alejandra en su último encuentro. Sofía no dudó. Ni un segundo. Mi único arrepentimiento es haber tardado 10 años. ¿Y Rodrigo? ¿Qué hay de él? ¿Piensas en él? Solo cuando alguien me pregunta. Ya no ocupa espacio en mi mente. Luciana había sido sentenciada a 4 años de prisión. Cumpliría el 60% por buen comportamiento. Había dado entrevistas desde la cárcel expresando remordimiento. Sofía nunca las vio. No le interesaba el arrepentimiento de Luciana. Le interesaba que enfrentara consecuencias. Una tarde, Sofía estaba sola en su oficina organizando expedientes. Miró la fotografía enmarcada en su escritorio. No era una sola foto. Eran 2 en un marco doble. A la izquierda, ella a los 28 años, recién graduada, llena de sueños. A la derecha, ella ahora, a los 40, en el día del veredicto,
caminando erguida fuera de la corte. No eran la misma mujer, pero tampoco eran enemigas. La del pasado tenía inocencia, la del presente tenía sabiduría ganada con dolor. Ambas eran válidas, ambas eran ella. Su teléfono sonó. Número desconocido, prefijo de Mérida. Red de Defensa Patrimonial. Habla Sofía Duarte. ¿Cómo puedo ayudarte? Una voz femenina temblorosa. Licenciada, mi nombre es Fernanda. Acabo de descubrir que mi esposo... Sofía tomó su libreta y comenzó a escribir. Tranquila, Fernanda, respira. Cuéntame desde el principio. Mientras escuchaba la historia de otra mujer traicionada, Sofía sintió que el ciclo continuaba. Pero ahora ella estaba del otro lado. No como víctima, sino como salvavidas. Terminó la llamada después de 40 minutos. Fernanda, vas a estar bien. Te voy a conectar con una abogada en Mérida y yo estaré supervisando tu caso personalmente. ¿De verdad puedo ganar? Sí, pero más importante, ya ganaste al decidir pelear. Colgó y miró por la ventana. El sol se ocultaba sobre la Ciudad de México. En algún lugar de esta ciudad había más mujeres siendo traicionadas en este momento. Más Rodrigos planeando despojos, más Lucianas siendo cómplices. Pero también había más Sofías despertando. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana Paula. Acabo de ganar mi primera audiencia sola. Gracias por enseñarme. Sofía sonrió. El legado más grande no era su propia victoria. Era multiplicarse en otras mujeres que también aprendían a defenderse. Se recostó en su silla y cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió paz completa. No era la paz de quien nunca fue herida, era la paz de quien fue herida, sanó, y usó sus cicatrices como mapa para guiar a otras. Su voz interior, aquella que había silenciado por 10 años, ahora hablaba claro. Valiste cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, porque del otro lado estaba esto: libertad, propósito y poder. Rodrigo le había quitado 10 años, pero ella los había transformado en combustible para salvar a cientos de mujeres. Al final, él no ganó nada, y ella lo ganó todo. No dinero, aunque lo recuperó. No venganza, aunque la obtuvo. Ganó algo mejor. Se ganó a sí misma de vuelta. Y esa era la victoria que nadie podría arrebatarle jamás. Reflexión final. Me preguntaron alguna vez si perdonaría a Rodrigo. Mi respuesta fue: no necesito perdonarlo para estar en paz. La paz no viene del perdón que das, sino del respeto que recuperas por ti misma. Él me enseñó quién no quiero ser. Yo me enseñé quién sí soy. Esa madrugada a las 3 escuché una conversación que podría haberme destruido. En cambio, hice una llamada que me reconstruyó. La diferencia entre víctima y sobreviviente no es lo que te hacen, es lo que haces después, y yo elegí levantarme. Nota importante: esta historia es ficción, pero la violencia económica es real. Si estás viviendo una situación similar, busca ayuda. No estás sola. Tu valor no depende de quien intenta robártelo. La independencia financiera es un derecho, no un lujo. Protege tu patrimonio, conserva tu profesión, mantén tus contactos. El amor verdadero nunca pide que te vuelvas vulnerable. ¿Qué te pareció la historia de Sofía y Rodrigo? Deja tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.